Muy buenas tardes, nos comunicamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Telesalud y Capacitación. En esta oportunidad, nuevamente con la doctora médico-infectóloga, la doctora Nidia Calderón Romero. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Hoy conversaremos un tema muy importante sobre dengue en gestantes. Sabemos que actualmente la región San Martín está dentro de las regiones que han sido catalogadas pues como emergencia sanitaria dados los casos de dengue. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y podamos compartir su conocimiento sobre dengue en gestantes. Buenas tardes, Sarita. Agradecida por la invitación. Buenas tardes, queridos colegas. Y bueno, vamos a tratar en este caso el dengue en gestación. Un tema muy relevante considerando que las gestantes son un grupo de riesgo. El dengue es una enfermedad viral que se calcula afecta a más de 390 millones de personas y de las cuales tenemos 96 millones son clínicamente evaluables, no tienen clínica. Esta enfermedad afecta actualmente a más de 129 países. No ha habido hasta ahora forma de controlarla, ni los avances en la nanotecnología, ni la genómica, ni el comprender mejor las intervenciones, ni las mejores técnicas diagnósticas, ni estrategias terapéuticas nos han logrado dar suficiente fuerza para poder controlar esta enfermedad. A pesar de ser muy antigua, siguen existiendo muertes. La mosquito Aedes aegypti, la hembra, sigue cada vez más agresiva. Antes prefería el agua limpia, ahora se adapta también al agua sucia. Antes era llamada la mosquita pituca, ahora está en cualquier ambiente, no necesariamente en agua limpia. ¿Por qué? Se ha adaptado a la geografía, se ha adaptado al clima. Tenemos factores vectoriales que van a determinar pues que este virus, que este vector que transmite el virus cada vez está siendo más fuerte con el paso de los años. Y un huésped, el virus del dengue, que tiene 4 serotipos, el serotipo 1, el 2, el 3 y el 4. Si bien es cierto, el 2 es el más agresivo y el que está asociado a formas más severas de la enfermedad, cualquiera puede causar dengue grave si es que no es apropiadamente tratado. Y el ser humano, que es el huésped, que sí, hay ciertas condiciones como son la edad, la etnia, enfermedades crónicas que tenga, ser del grupo de riesgo que va a condicionar a que pueda tener mayor frecuencia de enfermedad y tal vez mayores formas de gravedad. Y un medio ambiente, en este caso nosotros, San Martín, que somos de la selva, con una geografía y un clima que favorece a la progresión de esta enfermedad. Independientemente que se haga las actividades de control vectorial, las cuales hasta ahora siguen siendo un reto porque no se hacen como deberían, tenemos en contra que todo nuestro medio ambiente favorece a la progresión del vector. Y así tenemos factores de riesgo que están demostrados, como es la interrupción del agua, el almacenamiento de inservibles, el agua estancada, la acumulación de criaderos. Todos ellos favorecen con ORs altos de 4, de 3, de 2.9 a la presencia de vector y aumentar el riesgo de contraer el dengue. Y si bien es cierto, tenemos que el uso de herbicidas disminuye, el uso de mosquiteros también disminuye la frecuencia, podría disminuir la frecuencia de casos, a veces en nuestras condiciones de calor, en nuestras condiciones sociales, no necesariamente se cumple su uso como se debería, o es muy difícil mantenerse con
con mosquitero nosotros desde las 5 de la mañana, desde las 5 de la tarde, que es donde que está saliendo el vector con mayor frecuencia. La gestante tiene condiciones fisiogravíticas que la van a hacer vulnerable a desarrollar el dengue. Condiciones como es ese aumento de peso que va a tener durante todo su proceso de la gestación. La gestante va a ganar líquido progresivamente desde la 10ª, 20ª, 30ª, 40 semanas, con un aumento de volumen sanguíneo condicionado para que pueda albergar al recién nacido. Hay factores fisiológicos que van a ocasionar que la gestante per se retenga líquido, estrógenos, la hipoproteinemia, un aumento de la permeabilidad capilar y una presión intravascular aumentada. Todos estos factores son normales en una gestante. O sea, una gestante tiene esta condición previa, condiciones que se van a exacerbar, condiciones que se van a potenciar cuando tenemos una gestante con dengue. Por eso es que constituye un grupo de riesgo. Tenemos pues que en el intravascular vamos a tener líquido, mayor cantidad de agua retenida, en el líquido intersticial, en el útero, en mamas, en el feto, en la placenta, en el líquido amniótico. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un paciente con dengue, uno de los principales problemas que sabemos es la deshidratación asociada a la extravasación de líquido. Pero cuando una gestante con dengue viene mal, es porque ya se gastó toda esta reserva. Entonces siempre decimos acá en el hospital que cuando una gestante ha perdido líquido, no es que ha perdido líquido, sino que ha perdido muchísimo más líquido que una persona normal, porque ha gastado todas estas reservas y por eso que es mucho más difícil, mucho más complejo sacarla adelante. La gestante además tiene ciertas condiciones que nos hacen difícil su diagnóstico. Por ejemplo, su hemoglobina va a estar disminuida por la anemia dilucional que tiene y condicionalmente también va a estar su hematocrito disminuido. Vamos a tener en una gestante que en un parto o en una cesárea per se va a perder sangre. Esto va a ser parte de algo fisiológico, algo que no va a ser necesaria, no va a ser anormal, es una pérdida importante. Vamos a tener una gestante que por su condición de gestante va a tener un gasto cardíaco aumentado, un latido cardíaco aumentado, una presión colodosmótica aumentada. Parámetros que nos ayudan a nosotros a valorar a qué paciente con dengue se va a complicar. En la gestante, ella llega con estas condiciones más que esas condiciones previas propias de la gestación, que no son anormales, pero sí nos va a hacer más difícil el manejo, o más que difícil, vas a ser más cautelosos, porque no van a ser los mismos parámetros que tenemos en una persona no gestante. Tenemos, como ya hemos hablado, pues de la volemia, que va a estar aumentada por la mayor retención de líquido que va a tener, y por proteínas que van a estar disminuidas propias por la gestación misma. Y sabemos que cuando el dengue se complica, generalmente vamos a tener ciertos parámetros que nos van a estar alertando que este paciente se puede empeorar y van a ser las proteínas, pero la gestante de per se ya tiene las proteínas un poco disminuidas. La gestante va a tener proteinuria y puede tener un examen de orina en el cual vamos a encontrar leucocituria y no va a ser una infección urinaria. Pero, curiosamente, en el dengue, nosotros también podemos encontrar leucocituria. Entonces hay que ser muy cautelosos en diferenciar si es una leucocituria propia de la gestación, si es una leucocituria por el dengue o es una infección urinaria. Las gestantes de por sí tienen bacteriuria asintomática. Entonces, todo esto va a condicionar pues que la gestante de per se nosotros ya tenemos que tener ciertas diferencias. No vamos a estar ante un paciente normal, que habitualmente vemos, sino es un caso especial, es un mundito diferente, como son los niños, como son los ancianos. Entonces, ante todo, ¿qué es un síndrome febril? Antes de entrar al tema del dengue. El síndrome febril
Es un proceso presumiblemente infeccioso, porque no toda fiebre es por infección, de menos de 7 días, en las cuales no se ha hallado todavía la causa de este signo y este síntoma. Nosotros en la gestación, en el dengue vamos a tener aumento de casos de abortos, de pérdidas de abortos. En este caso, por ejemplo, tenemos un estudio en outcome en los fetos. Y, por ejemplo, vemos en diferentes estudios de mujeres con dengue cómo aumenta la frecuencia con un OR significativo en los casos de pacientes con dengue. El dengue, definitivamente, si bien es cierto, no existe una diferencia en cuanto a la clínica entre el dengue en gestantes y en el dengue en las no gestantes, el riesgo de transmisión está bien establecido. ¿Por qué? Por la condición de exposición que va a tener al recién nacido. La transferencia placentaria no es algo habitual, pero podría haber si es que hay daño de la misma. Y generalmente vamos a encontrar características clínicas en los infantes, en los recién nacidos, que van a tener todo el cuadro de dengue, como lo vemos en adultos, como hemos tenido nosotros ya casos acá en el hospital de Tarapoto. En el caso de la gestación, por ser un cuadro que va a producir sangrado, nosotros generalmente retrasamos el parto. ¿Por qué? Porque por la posibilidad de un sangrado moderado, severo, incluso masivo. Entonces, la decisión de cuándo intervenir a la paciente, ya sea por parto vaginal o por cesárea, dependiendo, que ya lo vamos a hablar posteriormente, va a estar muy asociado a lo que vamos a ver en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, continuando con el enfoque sindrómico que se había, la lámina la he ubicado mal, nosotros tenemos pues que tenemos síndromes febriles con exantema, síndromes febriles con hemorragia, síndromes febriles con episodios respiratorios, con ictericia, con adenopatías y síndromes febriles inespecíficos. En todos o en casi todos nosotros vamos a tener dengue. En dengue también en la forma de hemorragia. Tal vez algo que no hay en el dengue es dengue y tos. Si yo tengo un paciente que sospecho de dengue y tiene tos, puede ser que tenga dengue, pero tiene algo más. Y la ictericia no es característica del dengue, aunque sí podemos tener dengue con hepatitis. Las adenopatías tampoco son características del dengue, pero sí podemos encontrar algunos pacientes con adenopatías, y en el caso de síndrome febril en específico, es decir, cuando no tenemos un diagnóstico preciso, entonces el dengue constituye un diagnóstico diferencial. Nosotros tenemos pues que identificar el foco infeccioso. Y si no tenemos el foco infeccioso, tenemos que hacer un enfoque sindrómico, como si fuese un síndrome febril en específico. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando viene un paciente febril y viene con sospechoso de dengue, estamos muy apresurados en tener la prueba, el resultado, y realmente la prueba llega a veces después de 2 o 3 días. Las pruebas rápidas no tienen una sensibilidad muy alta y muchas veces no los vamos a encontrar. Entonces, nuestra decisión de manejo tiene que ser desde el síndrome febril. No tenemos por qué esperar el resultado de una prueba rápida de dengue para decidir que este paciente, o sea, definir que este paciente es dengue. Y si yo tengo un paciente febril gestante en el primer día de enfermedad, independientemente puede hacer cualquier cosa, yo inicio ese día ya el manejo de dengue. ¿Por qué? Porque el manejo de dengue está dado en una apropiada hidratación. Si hay algo que está demostrado en el dengue, es que cuando una persona con dengue es manejada, hidratada apropiadamente durante la fase febril, en la fase crítica, así tenga condiciones como hipoproteinemia de la gestante, así tenga comorbilidades, va a poder superarla. Sin embargo, si en la fase febril el paciente no es bien hidratado porque no se le indicó o porque simplemente se tenía
se sentía muy mal y no quería ingerir agua porque estaba descansando, estaba durmiendo, no le daba ganas de tomar agua o líquido. A la hora de la fase crítica se va a complicar. Entonces, acá lo que quiero recalcar es que la mayoría de casos de dengue vamos a encontrarlos como síndromes febriles, y muchas veces síndromes febriles inespecíficos, que en el transcurso de los días ya nos van a ir dando más pautas. A veces no vamos a tener la prueba de dengue, la prueba de resultado nos va a revelar después de una semana cuando la paciente ya salió de alta, pero nosotros ya tenemos que haber manejado el dengue. ¿Desde cuándo? Desde cuando entró al establecimiento. ¿Desde cuándo? Desde cuando nos llamó por teléfono y nos preguntó, mire, a la obstetra, a la enfermera, al médico, tengo tales síntomas, porque las gestantes, a diferencia del resto de la población, cuando tiene fiebre un solo día, acude al establecimiento. Y esa es la fortaleza que tenemos. En gestantes no se nos debería complicar o morir ninguna paciente, porque la gestante, a diferencia del resto de población, gestantes y niños pequeños acuden desde el primer día cuando tienen fiebre. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirle, esto puede ser dengue, y el secreto del manejo, el secreto de que no te compliques es estar bien hidratado. No lo sé, pero tenemos que tratarlo bien. No le va a hacer daño si es otra patología, pero el dengue no se nos va a complicar. Es un espectro clínico grande, pero que a diferencia de otras enfermedades es una enfermedad ordenada. Tiene una fase febril, una fase crítica, una fase de recuperación y una fase de convalescencia. Conforme pasen los días nos va a ir diciendo, va a haber un grupo inmensísimo de pacientes que van a ser subclínicos o asintomáticos. Nunca tuvieron ningún síntoma y se hacen una serología y son positivos. Más del 80% de las personas. Un grupo sin signos de alarma. Pacientes que van a ser manejados en su casa. Un paciente con grupo con signos de alarma, y el dengue grave que va a ser el menor grupo. Nosotros, a las gestantes, tenemos que captarlas cuando estén sin signos de alarma. ¿Pero qué? Por ser gestantes y por las condiciones que hemos hablado previamente, son grupo de riesgo. Y eso es la diferencia. Una gestante, así no tenga ninguna molestia, es grupo de riesgo, y en nosotros está una responsabilidad médico-legal, una responsabilidad profesional y una responsabilidad humana. Esa paciente no puede mandarse a su casa tan tranquilamente, porque la fisiopatología que ella tiene se va a comportar de una manera más agresiva y se nos puede complicar. Tenemos cambios fisiopatológicos muy importantes que son el secreto del éxito: la extravasación de líquido y las alteraciones de la tromborregulación. Ese es el secreto del éxito. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos bien la fisiopatología, vamos a fundamentar bien el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento, y ningún paciente se nos va a complicar. Tenemos un vaso sanguíneo acá representado, que hay un fenómeno muy particular que se produce en la fase crítica, en la cual, por una respuesta inflamatoria excesiva que va a haber ante la presencia del virus, va a haber salida de líquido del intravascular al extravascular. Este fenómeno va a demorar de horas a 2 días. Este es el fenómeno que llamamos la alteración de la permeabilidad. Es casi inevitable, a veces imperceptible, pero ¿qué es lo que va a ocasionar que esto se potencie, que esto sea más grande? Que la paciente esté deshidratada. Lo único es que sabe que este fenómeno se produce, pero cuando tenemos un volumen circulante efectivo, es decir, este vaso está con la cantidad de componente lípido apropiado, puede haber esta extravasación, pero no se va a masificar porque tenemos un buen volumen. Y el otro fenómeno importante que vamos a tener van a ser la alteración de las plaquetas. Alteración de las plaquetas que para todos es el trauma. ¿Cuánto tiene de plaquetas? ¿Cuánto tiene de plaquetas el paciente? La alteración de plaquetas es un fenómeno inmunitario y un fenómeno también en el cual hay disminución de la producción transitoria de las mismas. Entonces, si bien es cierto, no va a determinar que el paciente se complique. Podemos tener pacientes con 20.000 plaquetas tranquilos. Sí nos va a alertar, nos va a dar una pauta que estamos en dengue. Pero si yo tengo un paciente que tiene una alteración de la permeabilidad vascular y no está bien hidratada, esta alteración de la plaqueta se va
a potenciar y vamos a favorecer los sangrados, porque ya no solamente va a haber extravasación de líquidos, sino va a haber disrupción de esta pared vascular y va a haber sangrados masivos que como no vamos a tener una buena respuesta inmunitaria, no van a poder solucionarse tempranamente y no van a poder ser controlables. Entonces la trombocitopenia es muy importante. Y estamos hablando de 0 a 48 horas la fase crítica. Pasada la fase crítica, todo ese líquido que salió va nuevamente a regresar. Esa permeabilidad potenciada por 48 horas va así como salió fisiológicamente, va a regresar, porque es todo fisiológico, o sea, hay una alteración, el daño es transitorio, entonces va a regresar. Y si yo no estoy controlando bien a este paciente, regresa todo el líquido que salió y le estoy poniendo suero sin medir, ¿y qué voy a hacer? Voy a hacer que este paciente se me complique en fase de recuperación. En fase de recuperación, cuando ya la paciente debería estar bien, la voy a hinchar, le voy a producir un edema agudo de pulmón y le puedo causar la muerte. Entonces, estos fenómenos se hacen más delicados y más finos cuando estamos hablando con una persona, cuando estamos tratando de una persona que alberga a un bebé. Vamos a tener una liberación intensa de citoquinas, un aumento de la permeabilidad vascular, que si no es manejado apropiadamente, si esta paciente no está hidratada, puede condicionar al shock. Tenemos una trombocitopenia que puede ser leve, moderada o severa, pero no está bien hidratado, va a potenciar los sangrados y va a producir shock. Y el shock es sinónimo de dengue grave. Las fases del dengue sabemos que son 4 fases, 3 las más conocidas. La primera es la fase febril, caracterizada por fiebre. El paciente viene con fiebre, llega al hospital con fiebre, paracetamol a su casa, metamizol a su casa. Pero nuestra obligación es, está bien, fiebre, y hacer la historia del paciente. Pero dice, solamente tengo fiebre, no tengo nada más. Entonces es nuestra obligación, y más en este momento que estamos en epidemia, darle toda la consejería correspondiente a lo que es dengue. ¿Y qué es decirle? Si usted tiene dengue y está bien hidratado en la fase febril, el día que caiga la fiebre no se va a complicar. Pero si toma poco líquido durante la fase febril, el día que llegue la siguiente fiebre, que es la fase crítica, la fase grave, entonces sí se va a complicar. Entonces, en esta fase nosotros realmente podemos encontrar pacientes deshidratados, pero no por la extravasación, sino porque no han tomado agua. Y una persona que está con fiebre, que está durmiendo y todo, llega deshidratado. A veces les pones un suero y mejora, y ya no tengo nada, ya me quiero ir. Perfecto. Pero eso es un apropiado manejo. Nosotros, además de hidratar, tenemos que identificar dengue. ¿En qué fase está? Fase febril. Ya todavía no hay hidratación. Señora, la fiebre demora de horas, puede ser su única fiebre, 5, excepcionalmente 6 días. Si esta fiebre, el día que caiga la fiebre, que puede ser al segundo, al tercer, al cuarto, quinto día, 48 horas sin fiebre, usted ya podemos decir que usted salió de la fase de gravedad de dengue. Pero muy mal, si no le hemos aconsejado a la paciente, cuando pasa la fiebre, se descuida un poco, no se hidrata bien justo en la fase que llega, que es la fase crítica que vamos a continuar. En esta fase vamos a tomar un hemograma y el hemograma va a ser normal. Las plaquetas van a ser normal. No tengo dengue porque no tengo plaquetas alteradas, no. Lo que pasa es que este es un basal que nosotros tomamos para saber cómo está la paciente. Y en esta fase, todos los pacientes deben ser tamizados para saber si tenemos dengue. Vienen 2 días de fiebre, ya, paracetamol, vaya a su casa. Hemos encontrado alto porcentaje de historias clínicas con pacientes con fiebre que han venido con 2, 3 días que han sido paracetamol a su casa, ampolla a su casa, y que no tenemos realmente el verdadero dato de lo que es dengue. Así lo que nos está reportando epidemiología, diría yo, es más o menos el 30% de la realidad, porque normalmente no se está haciendo la ficha en esta fase.
y es muy importante para saber el comportamiento epidemiológico, no tanto para el manejo, porque como les he dicho, el dengue no se maneja con pruebas diagnósticas definitivas. Entonces viene la fiebre, va a venir la fase crítica que demora, crítica, de horas a 2 días, y la fiebre va a bajar. A veces vamos a tener fiebre, vamos a tener un poquito hasta de hipotermia, 36 y 37 temperatura. Y entonces esta es la fase febril. Pero en este caso las plaquetas van a comenzar a bajar. En algunas personas van a estar normales y en unas van a comenzar a bajar. Esto nos ayuda a decir, puede ser dengue. Estamos tal vez en dengue. Y el hematocrito va a subir del basal siempre y cuando el paciente esté deshidratado. Si el paciente está bien hidratado, el hematocrito no se va a alterar. Y nosotros en esta etapa que es la fase, vamos a tener el dolor abdominal en los pacientes que van a tener cuadros más severos. El dolor abdominal es uno de los signos más tempranos de la extravasación de líquidos, expresado por una irritación del plexo esplácnico. Entonces vamos a tener un dolor leve, van a tocar el abdomen suavemente, no va a ser intenso, y van a tener un dolor. Ya ese dolor nos está diciendo que este paciente está atravesando y un dolor abdominal que tiene una peculiaridad, que cuando se hidrata, calma. Entonces tú pones líquido y el paciente calma el dolor. Pero ¿qué pasa en la gestante? La gestante va a venir con dolor abdominal, la paciente gestante va a venir con contracciones uterinas y dolor, o contracciones uterinas que se van a confundir en el dolor abdominal. Por eso que digo que la gestante es otra situación. Entonces, la extravasación del líquido puede ser leve, moderada y severa, pero en todo caso, esto se va a exacerbar cuando el paciente no ha sido bien hidratado. Vamos a tener sangrados, como ya les hemos explicado en la fisiopatología, y vamos a tener daño de órganos. El dengue va a afectar el cerebro, va a afectar los ojos, va a afectar el hígado, va a afectar el vaso, va a afectar los intestinos. Cuando hagamos una una endoscopía, toda la mucosa gástrica va a estar irritada. Por eso que los pacientes a veces no quieren, los que tienen gastritis están que vomitan, nauseosos, porque todo de nuestro organismo está inflamado, va a afectar la piel. ¿Qué órgano no? El pelo, creo que es lo único que no está afectado. Y cuando el paciente ya se complica en esta fase, la fase crítica, entonces vamos a tener el shock. ¿Cómo evitar que un paciente no llegue a esta fase crítica y no tenga signos de alarma? Ya dijimos el secreto, hidratarlo bien en la fase febril, porque se ha demostrado que la única forma de nosotros evitar que se exacerbe, se perenice la extravasación de líquido y que la mayor disminución de las plaquetas, la extracción de líquidos va a ser con un buen volumen circulante efectivo. Las plaquetas pueden bajar, eso no importa, pero yo necesito que ese paciente esté hidratado. Así que acá, cuando ven, lo primero que les voy a preguntar, ¿está bien hidratado? ¿Está orinando? Y las plaquetas nos ayudan para saber si es dengue, pero no nos ayudan para tomar decisiones. Y eso que quede bien en claro para que no estén todos asustados por las plaquetas, cuando el problema es si toma o no toma líquido, si orina o si no orina, si está con un trastorno del sensorio, porque si está el trastorno del sensorio, entonces significa que ese edema está habiendo en el cerebro. Miren, hemos tenido 2 recién nacidos con dengue, han tenido convulsiones en Entonces, imagínense a qué grado puede llegar esta extravasación del líquido. Y después viene la fase de recuperación, fase febril, fase crítica y fase de recuperación, donde todos esos líquidos, como decimos, regresan. Semanas, algunos dicen un año, que yo he encontrado hasta un artículo que mencionaban, ¿no? Pero todavía me quedan mis dudas, pero son muchas semanas que el paciente se queda agotado, que le duele, ¿cómo se llama? Que le duele el cuerpo. La fase de recuperación demora una semana, y la fase de convalecencia, perdón, acá es semanas que va a durar. La fase de recuperación va a caracterizarse por todos esos líquidos que salieron regresan. Y ahí hay el riesgo de sobrehidratación. En la fase de recuperación, los pacientes se complican. ¿Por qué? Por sobrehidratación. Y el sangrado que tanto nos preocupa a nosotros puede haber en la fase febril, en la fase crítica y en la fase de recuperación.
Hay pacientes que están con plaquetas casi normales, pero tienen disrupción en alguna parte de su organismo. Por ejemplo, tienen varices en las fosas nasales, tienen úlceras pépticas, tienen hemorroides activas. Estos pacientes con simple disminución de plaquetas van a sangrar. Entonces nosotros vamos a encontrar sangrados en cualquiera de las 3 etapas. Y a veces pacientes que ya han salido de la fase crítica están bien, como uno que hemos tenido hospitalizado, un niñito, entonces siguen sangrando, ¿pero por qué? Por esa lesión que hay en esos vasos. Entonces, toda paciente que tiene gingivitis va a sangrar, y no necesariamente porque esté en un dengue grave, sino por esa lesión previa. Obviamente, que si este paciente no ha sido bien hidratado, ese sangrado va a ser masivo. Entonces, haciendo ya, uniendo todo lo que hemos visto fase febril, fase crítica, fase de recuperación que demora de horas hasta una semana, y la convalescencia que demora semanas, que la paciente se queda cansado, algunos muy deprimidos, algunos lloran sin razón. ¿Ves? Me quedé susceptible, es parte del dengue. 1, 2, 3, 4. Encontré un artículo, pero que no tenía mucha evidencia, que decía podía durar hasta un año. Pero semanas vamos a poner que demora la fase de convalescencia y te quedas agotado. El promedio es un mes. El paciente comienza poco a poco a recuperar la fuerza porque se queda todo su cuerpo débil de toda esa cantidad de alteraciones electrolíticas, hidroelectrolíticas que ha habido en ese organismo. Y recordar y nunca olvidar, y esto tiene que estar bien grabado, los signos de alarma que generalmente se van a producir en esta fase crítica. Dolor abdominal intenso y continuo. ¿Cuándo? Cuando ya hay extravasación marcada, entonces ya nos está indicando que este paciente se va a complicar. Vómitos persistentes, hipotensión, cambia de postura y siente que se desmaya, ¿no? que se desvanece. Hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes. Si viene con un sangradito por la nariz, no que dengue hemorrágico, no, es una paciente dengue sin signo de alarma con sangrado, pero no es un dengue hemorragia importante. Hemorragia importante es cuando nosotros evidenciamos una disminución del hematocrito o una alteración de las funciones vitales que nos van, o estamos evidenciando la cantidad de sangrado. Somnolencia y irritabilidad, disminución de la diuresis, hipotermia, aumento del hematocrito con caída abrupta de las plaquetas. El aumento del hematocrito, ¿qué refleja? Que se está deshidratando. ¿Se está deshidratando porque está habiendo mucha extravasación o se está deshidratando porque está habiendo poco aporte de líquido? Y la caída bruta del hematocrito, y lo otro es la acumulación de líquidos, ascitis, edemas, derrame pleural significativo. La clasificación habitual de dengue es dengue probable, dengue sin signos de alarma y dengue grave. En los primeros tenemos náuseas, vómitos, exantema, cefaleas, mialgias, artralgias. Dengue sin signos de alarma es dengue con signos de alarma, dolor abdominal provocado, vómitos, acumulación de fluidos, sangrados, letargia, todo lo que hemos mencionado, y el dengue grave en el cual vamos a tener escape severo de plasma, sangrado severo y daño de órganos, transaminasas más de 1000, alteraciones del sensorio, convulsiones, alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias o bradicardias severas que pueden, especialmente en las personas adultos mayores, causar la muerte. Y en el caso de nosotros, perdón, acá, tenemos una clasificación diferente. Esta es la clasificación habitual que tenemos de la OMS, pero la propuesta de acá del hospital y con la que hemos trabajado cuando hemos estado en las unidades de dengue, es antes de hablar del dengue, hablamos de los signos de alerta. ¿Por qué? Porque el dengue con un dolor espontáneo provocado al abdomen intenso, ya es tarde. Vómitos persistentes, 3 en 1 hora, 6 en 2 horas, ya es demasiado. La acumulación, antes que pase eso, yo tengo que estar alerta. Si mi paciente tiene un poquito de dolor, algo está pasando, pequeñito nomás, yo no tengo que esperar espontáneo y provocado, no. Si yo le palpo y veo ya, para mí es una alerta. Si tiene un vómito hoy día, yo no lo voy a mandar a su casa, porque ya sé que puede tener otro vómito. No voy a esperar que sean vómitos persistentes.
Y si es una gestante, peor todavía. Si no toma líquidos, hay personas que no toman líquido porque ya están en la fase crítica, pero hay personas que no toman líquido porque no les gusta el agua, porque no les pasan el agua, o porque están durmiendo y como no están acostumbrados a que están acostumbrados a que las atiendan, no toman líquido. Entonces, este paciente, tengo que estar alerta. Si es un viejito que viene y va a estar solo en su casa, nos ha costado la vida de pacientes el no haber prevenido eso. Si tengo una gestante que va a ir a su casa a atender a sus hijos, a hacer un montón de cosas, ¿cómo se va a cuidar ella? Entonces, por eso la gestante se queda en el hospital, porque cuando una gestante, a ver, de todos los presentes, todas las que son mamás, con dengue o sin dengue están preocupándose, que cocinan, que hacen, no sé, así son todas las mamás. Bueno, por lo menos yo tengo a mi mamá que siempre ha sido así, está mal, pero siempre está pensando, entonces, ¿cómo? Entonces la gestante se queda en el hospital, y si no quiere fiscal, y si el fiscal firma, su problema del fiscal, pero nosotros tenemos que garantizar, porque estamos viendo por ese niño que está por nacer y por esa gestante. Y una persona que duerme, a veces duerme porque estás cansada, porque estás con fiebre, no porque estás grave, pero estás mal, pero no se va a hidratar. Entonces, una persona que duerme mucho no se va a hidratar. Entonces, yo tengo que estar alerta. Entonces, estos para nosotros son los signos de alerta que solo los van a encontrar en San Martín, por cierto, porque no están descritos en otro lado. Pero cuando hemos trabajado en la unidad de dengue, eran para enfatizar a todos los presentes, que si alguno no vio esa exposición, que no tengo que esperar los signos de alarma. Para mí alarma, y en una gestante signo de alarma ya no es tarde, es recontra tarde, porque esta gestante perdió todo esa cantidad de líquido que tenía fisiológicamente para albergar al bebé y poder afrontar el parto. Entonces, tenemos pues la gestante con todas sus patologías, tenemos que ver, esta señora se llama Troya, es una paciente de acá, de San Martín, una gestante que bueno, a mí me permitió, hace años, pero tengo con dengue, mírala cómo está, tranquila, ¿no? Primero tenemos que ver, ¿es dengue? Fiebre, dolor de cabeza, dolor de hueso, malestar general. En un primer día imposible saberlo, pero tengo que potenciarlo, tengo que pensarlo. ¿En qué fase está? ¿Fase febril, fase crítica, fase de recuperación? ¿En qué día del dengue? Tengo la obligación. Si yo tengo una gestante que viene con 2 días de fiebre y se le va la fiebre y entra una cesárea, entonces yo no quito. Salió la prueba de dengue negativo. Eso no significa nada, porque yo tengo una fase y ya sé que la fase febril puede demorar de horas hasta máximo 6 días, 2 horas, entra la cesárea, pasan 2 días y resulta que al segundo día encuentro una extravasación masiva de líquido, porque justo fue la fase crítica. Entonces, toda gestante que viene febril, tengo que hacerle ese diagrama. No significa que toda fiebre sea dengue, pero tengo que la obligación, y más acá, de pensar que todo paciente febril puede ser dengue. ¿Y en qué fase está? Yo me llamo Nidio Belina Calderón Romero. Entonces, dengue, ¿en qué fase está? Fase febril, fase crítica, fase de recuperación. ¿Qué grupo de riesgo es? ¿Es gestante con dengue? ¿Es gestante en qué semana? ¿Tiene comorbilidad? Reviso su carnet. ¿Cómo han estado sus presiones? ¿Cómo ha tenido cómo está su hemoglobina? ¿Cómo era su historia? Porque a veces puede tener 11 de hemoglobina, pero resulta que en su basal tenía 9.5. Entonces, ¿qué pasó? Se está deshidratando. Entonces, ¿tiene signos de alerta? ¿No? No tiene signos. Miren, esta niña está tranquila, ¿no? Está tranquila y es una sirena, ¿no? Entonces, y la otra presenta signos de alerta y la otra presenta signos de alarma. ¿En qué fase está? Fase crítica, fase de recuperación y las comorbilidades. Un diagnóstico diferencial sumamente importante en el dengue que tenemos que hacer son las comorbilidades, porque no es raro encontrar preeclampsia en dengue, o al revés, tener una preeclampsia y confundirla con dengue o viceversa. Amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro. Dengue, entonces, nosotros tenemos en qué fase está, en qué semana, presenta signos de alarma, presenta signos de alerta, tiene shock, cómo está su hemodinamia, tiene algo más, se hospitaliza o va a su domicilio. Gran pregunta, ¿no? ¿Se hospitaliza o va a su domicilio?
recordar también que una gestante, si bien es cierto, como les dije, tiene una reserva de líquido incrementada por su condición de gestación, la pérdida de líquido que va a tener esta gestante, en el caso del dengue, va a ser extravasación, o sea, no va a ser evidente. Yo no voy a ver que está sangrando como cuando viene con una hemorragia del tercer trimestre. Yo no lo voy a ver, pero sí puedo más o menos calcular, porque ya está descrito, por ejemplo, cuando hay una pérdida de 750, nosotros vamos a tener las funciones normales, pero cuando ya tiene de 750 a 1500, ya vamos a tener la frecuencia cardíaca alterada, vamos a tener la frecuencia respiratoria alterada. Entonces, si yo tengo una gestante que está teniendo esto, a pesar de que yo no le veo ningún sangrado, yo sé que ya está este volumen ya lo está perdiendo, está siendo llevado a un tercer espacio, y esto nos tiene que poner muy alerta. A veces está ansiosa, a veces no. Las pacientes con dengue no se muestran tóxicas, entonces fácilmente nos podemos confundir. Y alguna vez había una gestante de 17 años con dengue grave y andaba que se quería quitar la vía. Decían, es que es muy engreída, es que es adolescente. Y resulta que estaban con dengue grave y se quitó las vías, ¿no? Entonces era por esta situación. Pero si no pensamos en eso, pues va a seguir una gestante. Es una adolescente, sí, pero no tuvo fiebre, pero ya le pasó. Ahorita no tiene nada, ya ha estado con infección urinaria. Y dice, ¿por qué se quitó la vía? No le gusta. Se quita la vía, ¿no? De pronto. Y esa paciente tuvo un mal final. Y ya, bueno, los casos, la pérdida sanguínea de tercer y cuarto grado ya pues son masivas, y ya pues hasta el vigilante nos puede decir que es un dengue grave. ¿Por qué? Porque son inminentemente visibles. Nosotros tenemos que detectar al paciente antes de acá, antes, porque ya sabemos que no tenemos que llegar a esto, porque cuando llegamos a eso en una gestante es muy tarde. No sabemos cuándo el paciente se va a complicar. Solamente sabemos que el monitoreo exhaustivo de las formas asintomáticas van a podernos ayudar a prevenir que en la fase crítica la paciente no se complique y no se haga de dengue grave. Y para eso tenemos las maravillas, lo que hacen todos los días ustedes, vigilancia de perfusión del cerebro, perfusión de órganos, perfusión periférica, gasto cardíaco, sí, todo eso lo hacemos todos los días cuando toman sus funciones vitales, todos los días cuando el pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces, la diuresis, las técnicas que ahí están midiendo cuidadosamente, todo ello nos va a alertar si esta paciente está estable, si esta paciente está en un shock compensado, en el cual vamos a tener nosotros probablemente un llenado capilar prolongado, extremidades frías, débil, taquicardia y una presión sistólica normal, pero la presión diastólica elevada. Y ya el shock hipotensivo, que también se va a manifestar, pero todo esto, ¿quién nos los va a estar otorgando todo el tiempo? Las funciones vitales y biológicas, que quienes la hacen, la técnica y la enfermera y la obstetra. Entonces, ellas tres tienen, como digo, es la parte básica, y nosotros como médicos vamos y apoyados con eso tomamos decisiones en conjunto. Entonces, si yo tengo un mal balance hídrico, si yo tengo un mal control de monitoreo, si un paciente sospechoso de dengue, inmediatamente la estoy viendo y le estoy haciendo su hoja de monitoreo. ¿Que cuesta? No cuesta, porque es una vida. Y si alguien me puede decir cuánto cuesta una vida, quisiera saberlo, porque no tiene valor. Esa hojita y ese tiempo es algo insignificante con respecto a una vida que es el cambio entre la vida y la muerte. Y las perlas clínicas que no debemos olvidar es el estado mental. Cuando todo el tiempo, ¿cómo está señora? ¿Qué día estamos hoy? Si tiene agitación, si tiene convulsiones, si hay somnolencia. Y en los niños pequeños, bueno, acá se me pesa la lámina, no es de las gestantes, pero en niños pequeños, si la mamá dice que su hijo está normal, la mamá sabe. Porque los niños son muy dinámicos, muy activos, y cuando están sentados, eso es anormal. Un niño normal toca. Si yo viene un niño y no agarra mi teléfono o no agarra mi sello, yo digo, este niño tiene algo. Los niños normales agarran eso. O están que lo miran con los deseos de agarrar.
Entonces, si un niño está, no señora, mi hijo está mal y tú lo ves está bien, entonces no. Si la mamá te dice porque está mal, es porque está mal. Ella conoce a su niño. Entonces, las hojas de monitoreo son vitales y la presión arterial media más. Antes, nosotros, cuando hemos tenido los brotes anteriores, hemos manejado con la presión arterial media, pero una experiencia muy rica de Pucallpa fue cuando utilizó para monitorear la presión arterial media, que nos permite tener valores un poco menores de la presión arterial y poder verificar que este paciente pues está habiendo un buen flujo sanguíneo y una buena hidratación. Entonces, este caso clínico para todos, paciente de mujer de 13 años, con historia de enfermedad de 4 días, 3 días de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolores articulares, reside desde hace 4 días, presenta hiporexia y pobre ingesta oral, no fiebre. Su abdomen planito. Su presión 160, 160, 80 de frecuencia, temperatura 37, frecuencia respiratoria 20. Entonces tiene leve dolor abdominal al agarrarle. Y haces así, le duele. El doctor pues le piden una ecografía. Esta niña estaba tomando líquido. Esta niña ni siquiera se quejaba de dolor, simplemente le agarran el abdomen, el hipocondrio derecho, y acá está, líquido perivesicular. Esta es su ecografía, y líquido en el fondo. Pero ¿qué pasa cuando es una gestante? Pues esto va a ser mucho más enmascarado. Entonces, ¿quiénes pueden ser enviados a su casa? Las personas que toleran líquidos, que orinan, que no tienen ningún signo de alarma, que la fiebre está controlada. Pero la gestante siempre tiene que hospitalizarse. Así no tenga signos de alarma. Doctora, me voy a llenar de gestante, cierto. Nos llenamos de gestante. Porque el que puede darle alta es porque por todas las razones que hemos dicho, la gestante siempre se hospitaliza. Y cuando tengan un problema médico legal, yo he tenido la situación de haber ido en casos de fallecimientos, me ha llamado. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace el fiscal? ¿Qué dice la norma? La norma dice gestante se hospitaliza. ¿Y por qué no lo hospitalizaron? Doctora, ¿usted cree que debió hospitalizarla? Pero si la norma dice eso, entonces ellos no van a estar de que no, señor, yo tengo mis 10 hijitos, que no sé cuánto, que por aquí. No, ellos simplemente seguían en la norma. En la norma dice esto, y si ustedes o nosotros no hacemos eso, simplemente teniendo un protocolo formal del Ministerio de Salud y no habiendo cumplido, estamos en falta. Si después la gestante pide y la autoriza por intermedio fiscal, perfecto, pero nosotros, las gestantes, se hospitalizan, así no tengan signos de alarma. Tienen que tomar mucho líquido, no solamente agua, leche, jugo, lo que ellos les agraden, paracetamol, por favor. No sé quién ha inventado que la dosis de paracetamol es 1 gramo cada 6 horas. Es la dosis máxima. El paracetamol, la fiebre no baja en 20 minutos, en 15 minutos, baja en media hora, en un poco más. Y además del paracetamol, puede ir acompañada de compresas, de un baño de agua tibia. Entonces, está muy mal que bajo la justificación de que ahora hay paracetamol de marca que tiene de 1 gramo, estén indicando y tengamos cantidad de pacientes con las transaminasas volando, porque alguno de nosotros que tal vez sin saber ha dado paracetamol cada 8 horas de 1 gramo para que te baje más rápido. En un paciente que de por sí va a tener hepatitis por el dengue, se le está dando paracetamol de 1 gramo para acá. Ahora, hay casos, efectivamente, que la fiebre yo puedo darle, pero no cada 6 horas ni cada 8 horas, sino que se va valorando. Y tiene que ir acompañado, que el paciente está con 1 gramo, pero está bien arropado porque tiene escalofríos, porque tiene frío. Entonces, no. Y buscar que no hayan criaderos en la casa para no afectar a otros, incluido el hospital. El grupo B es el manejo intrahospitalario, en el cual ya tenemos los signos de alarma, donde tenemos a las embarazadas como grupo de riesgo, y las personas de riesgo social, aquellas que viven solas, a veces que viven lejos, a veces que no tienen falta de transporte, tienen pobreza extrema. Y estas gestantes pues tienen siempre, mientras que está sonriendo, está happy, pero ella se está quedando hospitalizada. Y acá está nuestro obstetra haciéndole sus funciones vitales, sus funciones biológicas, verificando cómo está su exantema,
¿Por qué? Porque todos acá somos técnica, enfermera, y diría yo, hasta el vigilante, tenemos que estar bien informados, porque ¿quién es el primero que dice chao al paciente en la entrada? ¿Tiene fiebre? No, señor, regrese mañana, no es emergencia. Eso es, no sé, en algún establecimiento de otra región, ¿no? Pero puede suceder. ¿Y quién lo hace? El vigilante. Ni siquiera llegan al triaje los pacientes. Entonces, y eso no es por gusto. Estas son unas muertes reportadas en Iquitos y todas en este año que reportaron, no en vano, son los grupos de riesgo. Y miren acá, Uyuyuy, Patecuy, es la gestante. La gestante. Entonces, no es, los grupos de riesgo están hechos no porque les pareció, sino que son las personas que se mueren. ¿Quiénes se complican? ¿Quiénes se mueren? Los grupos de riesgo. Y a la cabeza, las gestantes. Así que, por favor, cuando llegue el gestante, esté en fase febril, esté en fase crítica, esté en fase de recuperación. Si está en fase febril, yo sé que se está deshidratando porque no está tomando líquido, no está viendo extravasación. Si está en fase crítica, yo sé que está viendo extravasación de líquidos. Y si está en fase de recuperación, tal vez el líquido ya está regresando y hay que tener cuidado. O está sangrando, o tal vez yo le estoy complicando. Entonces el paciente, pues, ¿qué paciente va derivado a la unidad de dengue, ¿no? O al hospital? Porque estamos hablando de que una gestante que está sin signos de alarma puede estar en su establecimiento siendo monitorizada, pero ya, aquella paciente que tiene signos de alarma, entonces le voy a hidratar. ¿Con qué? Con suero fisiológico, con lactato, con solución de Harman. Lo que tenemos más barato y que hay un montón, cloruro. Iniciamos con 10 cc por kilo por hora. Y voy valorando cada hora y cada 2 horas. Si el paciente continúa con su dolor, le doy otro bolo de 10 mililitros por kilo por 1 o por 2 horas. Y doctora, ¿y le puedo dar 10 mililitros por kilo por 6 horas? No. ¿Y le puedo dar cloruro a 80 gotas por 6 horas? No. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta enfermedad es muy dinámica. Si le doy mucho, la voy a encharcar. Si le doy muy poco, la puedo chocar. Entonces tengo que evaluarla cada 2 o cada 4 horas. Por eso es que existen las unidades de dengue, para hacer el manejo fino. Cuando tenemos 2, 3 pacientes, es fácil. Cuando tenemos 10, 15 pacientes, a ver si vas a poder hacer este monitoreo si no hay una unidad de dengue. Y poco a poco ir reduciendo el líquido. Después de 10 mililitros por kilo en 1 a 2 horas, a 5 a 7 en 2 a 4 horas y pruebo tolerancia. Y no le voy a dar pues una sopa ni nada, le doy un sorbito. Y si ella una molestia, un poquito de náuseas, suspendo, no hay apuro. Y le voy reduciendo de 5 a 7, de 3 a 5 y luego a 2 mililitros. Entonces, tengo a quién iniciar, cómo saber a dónde ir, con qué, con lo que ya hemos dicho, las funciones biológicas vitales, la diuresis y la tolerancia oral. ¿Y cuánto tiempo? Eso va a variar de acuerdo a la persona. Lo que sí se sabe que la fase crítica es de horas a máximo 2 horas, no demora más. Entonces no puedo tener una fase crítica de 3, 4, no. Si yo tengo una paciente de 3, pues es un dengue complicado, que probablemente pasó a la fase crítica, pero ya está en una fase de complicación, pero la fase crítica demora de horas a 2 horas. Es la más estudiada y la más descrita. Y cuando el paciente tolera la vía oral, rápidamente cerrar. Es inaudito que tengamos un paciente que ha tomado 2 litros de agua y aparte que le han pasado 500 cc. Si ya ha tomado 2 litros, ¿para qué le estoy poniendo? Pero hay pacientes, especialmente las personas obesas, las personas que sufren gastritis, que incluso pasando la fase crítica se quedan con mucho disconfort abdominal. Entonces en ellos no voy a poder retirar la vía tan rápidamente. Entonces le estoy bajando el primero de 5 a 7, voy evaluando cada 2 o cada 4 horas, bajo a 3 a 5 y después le dejo con 2 mililitros. Y cuando ya tolero pasa vida. Entonces este es el grupo B, ¿no? Entonces monitoreo las funciones biológicas y vitales, como hemos visto, y garantizo que el paciente esté orinando. ¿Y cómo sé cuánto está orinando? Midiendo la orina. Así sea un paciente ambulatorio, señora, junte su orina. Es que no he visto cuándo orina. Es que si no ves cuánto orinas, no voy a poder. He orinado 3 veces. Pero orinar 3 veces no, al ojímetro, eso no vale. Hay que medirlo. Y el flujo debe ser de 0.5, en promedio 1.5. Aunque en el estudio que estoy haciendo, he tenido pacientes que han tenido hasta 6 mililitros por kilo por hora de hidratación. O sea, han hidratado, pero han súper hidratado a las pruebas que se han hinchado mucho
pero bueno, a veces hemos aprendido de los errores también, ¿no? El registro es importantísimo, el monitoreo responsable, no poner las mismas funciones, y cuando llega a las 2, 3 de la mañana hay un vacío que después se refleja en la mañana en una paciente sobrehidratada o en una paciente deshidratada, que puede ser nuestro hermano, que puede ser nuestra madre, que puede ser nuestro hijo. Y acá, pongo acá porque a mí me encantó a ella, yo la veo, doctora, mire, la orina de la gestante está roja. Ah, sí, le digo, déjame tomar una foto, le digo. ¿Por qué? Porque yo voy a recordar cómo esta técnica en ese momento me hizo notar de que esta gestante estaba orinando y estaba orinando sangre. Entonces, ya, gracias, ¿no? Entonces, justo, la paciente salió bien, ¿no? Pero ella, esta paciente tenía hematuria. Entonces, y miren con qué está con un Volutrol allí midiendo, ¿no? No está nada de ojímetro. Felizmente que en el hospital todas miden así que no hay problema. Eso solamente es para mencionar. Y entonces tenemos el grupo de dengue grave, que es un grupo ya, el grupo severo, en el cual esperamos no llegar. Si bien es cierto, se debe evitar todo tipo de procedimientos, el dengue grave es complicado. Muchas veces existe sangrado, incluso necesitan transfusiones, pero es por la condición. La terapia de resucitación que se hace en un caso de dengue grave es de 20 mililitros por kilo en bolo, ¿no? Y generalmente es a chorro lo que le vamos a poner. No necesariamente es 15, 30 minutos. Nosotros vamos viendo, a veces tenemos que ponerse, la hidratación es agresiva y vamos a ir reevaluando, ¿no? Cómo están las funciones. Generalmente ponemos 1, 2, 3 bolos, agregamos almacén, y es un caso más complejo. Si desaparece el shock, si se compensa el shock, entonces voy bajando a 10 mililitros por kilo en 1 o 2 horas. Es obligatorio en una gestante con dengue insertar catéter urinario, que debe ser insertado con destreza y en una sola, para no producir sangrados. Garantizar tener 2 vías. No puedo tener una vía con un catéter 21 con una gestante con dengue. Es más, si la voy a transferir, tiene que tener 2 vías para garantizar una vía endovenosa, ¿no? Y evaluar que el catéter también esté funcionando apropiadamente. La paciente no orina, la paciente de orina, y resulta que la sonda está acodada, y no es que no, entonces ponen agua, y la paciente, y la vejiga está que revienta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, hidratar con cristaloides, primero hidratamos con 20, 15, 30 minutos, y vamos a ir descendiendo, ¿no? Para poder dar una buena hidratación. Entonces, acá, ya, entonces nosotros hemos hablado del dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma, el dengue grave. Tenemos que mejorar la presión sistólica, cuando ha mejorado la presión sistólica, la presión del pulso, a la perfusión, el flujo sanguíneo y el nivel de hematocritos, nosotros estamos llegando al objetivo de los bolos, al objetivo del manejo del dengue, y podemos decir de que vamos desde la terapia agresiva a una terapia de menor intensidad, con una menor agresividad, ¿no? Y vamos a ir bajando desde los bolos a 10 cc por kilo por hora, a 7 cc por kilo por hora. Ahora, no es que te diga 10 cc 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no, se va evaluando. Mínimo cada 2 horas tiene que ser reevaluado. Pero cuando un paciente es grave, ustedes han visto los pacientes, los que los tenemos en trauma show o en emergencia o en UCI, esos pacientes tienen que ser evaluados continuamente para poder afinar el manejo. Si no, a veces los pacientes salen bien, ¿no? Pero salen bien, pero no tan bien tratados. Tienen que salir bien y con un manejo clínico apropiado. Tener mucho cuidado con las complicaciones como son la hepatitis, la nefritis, la encefalitis, la miocarditis. Acá. Y no llegar a estos casos, ¿no? Ahí cuando el paciente está en esta situación, pues, hemorragia digestiva, entra ventilador, poner catéter, generalmente estos pacientes no salen. Entonces, en las gestantes es muy triste. Yo he tenido la oportunidad de presenciar 2 fallecimientos de gestante. Una de ellas llegó muy grave y a las 3 horas me estaba hablando y estaba chocada y no la pudimos recuperar, era obesa, hizo un paro cardíaco. Y la segunda, la habíamos hidratado, aparente habían
salido, pero la paciente, me parece que se le había hidratado, se había conseguido una hemodinamia apropiada, pero de un momento a otro comenzó a caer el hematocrito, y el problema es que había un sangrado interno. Esas 2 pacientes fallecieron, ¿no? Entonces nosotros no olvidemos del exantema típico del dengue, que tenemos que ver que no significa que esté grave, generalmente está en la fase de recuperación, las petequias, que es cuando tú presionas y no desaparecen, el no poner ampollas, porque hay pacientes que van a tener otras enfermedades y hay que saberlas distinguir. Por ejemplo, este paciente era catalogado por dengue, pero era un caso de leptospirosis, ¿no? O pacientes que tenían un RAN, había tomado amoxicilina, no sé qué era dengue, y al final era una alergia. Y hidratarlos apropiadamente para no encharcarlos, revisarlas apropiadamente. Miren, esta paciente tú la miras de frente y no ves, pero cuando le haces que mire para otros lados, mira las hemorragias espirales que estamos viendo. Y los bebitos, una vez que nace un hijo de mamá con dengue, siempre hay que tener cuidado porque ellos pueden haber adquirido la enfermedad intraútero. Por ejemplo, este niño hizo dengue grave, fue de nuestro hospital, hizo exantema, hizo hepatomegalia, hizo extravasación de líquido, hizo todo lo que les he dicho, pero en menos de 3 kilos. Así que imagínense al doctor Teobaldo, al doctor Mata, cómo estaban todo el tiempo, minuto a minuto, siguiéndolo para poder manejar algo tan delicado como es un recién nacido. Y acá tenemos el recuerdo de la impericia de estar poniendo ampollas sin hacer una historia clínica, un paciente con dengue, con su hematoma, con toda una secuela después de haberle puesto metamizol, ¿no? Cuando no debe. Entonces, en la gestante, nosotros no olvidar las alteraciones fisiopatológicas que tenemos, que es un diagnóstico que tiene que ser una sospecha clínica, que desgraciadamente es dificultoso por ser la clínica inespecífica, que tenemos que hacer la diagnóstico diferencial con el síndrome de Hell, el Hell parcial, y especialmente con el aborto del primer trimestre. Tenemos a veces una persona abortó, tuvo fiebre, la fiebre es por el aborto, punto, y resulta que fue un dengue, que produjo un aborto y que muchas veces es subnotificado. Entonces, paciente con dengue haciendo una historia clínica, no olvidar de hacer la ficha de notificación para saber también ante quién nos estamos enfrentando y cómo se está comportando la enfermedad. Entonces, acá están nuestras pacientes con dengue, miren, y les estoy mostrando acá cómo están todas tranqui, renegando, todas querían irse, ¿por qué? Porque estaban, pero con un manejo apropiado. Es una paciente de Tocache, que hizo bradicardia a 45, pero mira cómo estaba riéndose y estaba con 45, 44 frecuencia cardíaca, yo me moría, estaba con una taquicardia y estaba tranquila, pero estaba en un reposo absoluto, ¿no? Acá están las rondas que tienen que haber, la enfermera, la obstetra, todos por un equipo, todos juntos. Acá me faltaba la técnica y el vigilante, ¿no? Acá, ¿no? Todos trabajando, y por favor, la parte legal no olvidarla, no sabemos quién se va a complicar, así que primero prevenir, antes que lamentar. Y ya estoy con hora, ¿no? Ya, entonces, toda gestante integra el grupo de riesgo del dengue. El manejo es vital y debe ser razonado. El buen balance hídrico y control de funciones biológicas guían nuestra terapia. Todo caso de dengue es potencialmente complicable desde el primer día. O sea, desde que viene el primer día con fiebre puede ser dengue y tengo que hacer febril crítica, recuperación, hacerle la orientación, y si voy a hacer mi vigilancia, pues, y no deben fallecer más personas por dengue. Porque si el dengue se complica oportunamente y apropiadamente, aplica el protocolo, no tiene por qué morirse. Y se los digo con tanta certeza porque he tenido muchos años la posibilidad de revisar los casos de muerte por dengue. ¿Y qué es lo que he visto? He visto que ha habido fallas en nuestro diagnóstico, en nuestra decisión terapéutica, o también que la gestante ha acudido tardíamente, pero mayoritariamente ha sido por no pensar. O sea, acá nadie hace las cosas por malo, sino que se nos pasa. Pero ya a nosotros no se nos tiene que pasar ningún dengue. Todos los dengues tienen que estar monitorizados. Y si viene por fiebre y no pienso en dengue todavía, por lo menos le doy la pauta de
cómo es el comportamiento para que le hagan el seguimiento, porque a veces en el primer día yo no lo voy a poder, tengo un fiebre un día, una gestante, le hago su examen de orina y todo, todavía no tengo, tiene que venir al día siguiente, la tengo que seguir, pero no se nos puede fallecer ni una más. Este año ya tenemos una fallecida, no debe haber ni una más, por favor, y eso implica de mucho trabajo de todos nosotros como hospital, y no solamente estoy hablando de gestantes, en este caso mi corazón está un poco con los gestantes, pero sabe, con todas las personas que se atienden acá, y con toda nuestra población sanmartinense. Bueno, eso por ahora, más bien me paso de la hora, para variar. Bien, gracias, doctora Miriam. Excelente ponencia. Realmente nos ha puesto en el contexto como personal de salud qué es lo que nosotros debemos hacer. Inclusive al primer nivel, ¿no? Detectan el caso y entonces ya grabado tenemos que la hidratación es lo más importante como primera acción que tenemos que hacer y educar también a nuestros usuarios que puedan acudir en nuestros puestos centros de salud. Bien, vamos a... Sí, doctora. Y la hidratación es la hidratación con lo que tenemos, ¿no? Con agua, con agua de coco, con suero de hidratación, con una sopita, con el chapo, es esa hidratación. Si no tiene hambre, que no coma, no va a pasar nada, pero hidratarse no puede dejar de hidratarse. Ese es el secreto del manejo de dengue. Bien, tenemos una pregunta de la licenciada Janet Olortegui. Doctora, buenas tardes. Si un paciente gestante o no gestante tiene que ser referido, ¿necesariamente tiene que ir con 2 vías? No necesariamente, pero si tuviese shock grave y ustedes están en ese momento, sí les recomendaría, ¿no? Pero necesariamente una buena vía es lo más importante. Pero idealmente cuando estamos hablando de paciente con shock, sonda vesical y 2 vías, ¿no? No era tanto para acá, no era cuando los transfieren a los pacientes, porque acá generalmente les ponen 2 vías, no les ponen una de frente, les ponen 2 para administrar alguna terapia por uno, mientras que se va hidratando, ¿no? Entonces, sería... Bien, a todos los participantes que están solicitando su exposición, doctora, recordarles también que dentro de las 48 o 72 horas ustedes van a encontrar esta exposición en nuestro canal de YouTube. No sé si, Kiarita, podrías pasar la dirección en el chat del canal de YouTube para que puedan ustedes también a través de ella, la pueden bajar, la pueden volver a escuchar en todo caso, y puedan a través de ellas solicitar alguna pregunta y podríamos revisar, ¿no, doctora? Claro. Para que usted pueda complacer en algunas inquietudes que podrían hacer desde este medio. Sí, en este momento estamos en una emergencia de dengue no nacional, es internacional. El descuido que ha habido de control vectorial ha sido con la pandemia un problema mundial. Entonces, ya se ha pronosticado desde el año pasado lo que está pasando ahora. Entonces, valga la redundancia, nosotros tenemos que poner mucho esfuerzo porque tenemos condiciones socioeconómicas, demográficas, climatológicas y hasta de organización de los servicios que podrían, si no son afrontados apropiadamente, condicionarnos la afectación de un paciente. Entonces nosotros en la medida de posible vamos a tratar con Sarita, estamos viendo cómo podemos fortalecer esto en los diferentes, no solamente dengue en gestantes, sino que ya sé que dijo que había interés por dengue en adultos, ¿no? Así dengue es. adultos, dengue en niños, tal vez balance hídrico, casos clínicos, ¿no? Esta de acá es una introducción, pero sí, si ustedes, como Iris Villalobos es una doctora que hace más de 20 años me enseñó dengue a mí, cuando nunca había visto casos de dengue y nos dijo, ustedes tienen que comprender 2 cosas para el dengue. La fisiopatología, la extravasación de líquido y el trastorno de las plaquetas. Yo en ese momento la escuchaba y veía el dengue de acá que no le pasaba nada y decía, y cuando llegó un dengue, y ahora pues, y nunca lo olvidaré porque dijo, si ustedes comprenden bien, entonces no les va a pasar nada porque ya saben en qué momento y por qué están haciendo las cosas. Es diferente que hacer las cosas como una rutina, ¿no? Es una terapia razonada que se tiene que enseñar desde el domicilio, a la mamá, al papá, al familiar, a nuestros pacientes, a nuestros alumnos en la universidad.
¿Por qué? Porque es una enfermedad endémica y nosotros, estando en la selva, pues va a ser un poquito difícil, casi imposible erradicarla como quisiésemos. Bien, la licenciada Elba, felicitaciones, doctora Nidia, gracias por fortalecer nuestras competencias y compartir su experiencia. John Paico, doctorita, buenos puntos. Realmente muy buena la ponencia, doctora, bastante didáctica, bastante comprensible, así que le vamos a seguir invitando, por favor. Ya hemos, en el interno, hemos recibido las peticiones de manejo de dengue en el adulto, manejo de dengue en pediatría. Probablemente en algunos de estos tiempos vamos a hacer un conversatorio, ¿no? Para que esto se pueda quedar también lo que se persigue, ¿no? Fortalecer nuestras competencias a todos los trabajadores de salud a nivel nacional. Bien, en vista que ya no tenemos más preguntas, recuerden que lo van a encontrar esta ponencia nuevamente en el canal de YouTube de entre las 48 y 72 horas, máximo el día lunes probablemente. Ustedes ya van a poder encontrar esta ponencia en nuestro canal. El próximo miércoles también tenemos otros temas también importantes y en la semana de renal, ¿no? Sí, también vamos a tener temas también importantes en ella, ¿no? El Regner nos pregunta también manejo de dengue en pacientes con enfermedades renales, sería bueno, ¿no? Sí, vamos a tenerlo en cuenta. Sí, con comorbilidades, ¿no? Con comorbilidades. Tendríamos que hacer una serie de así, pero como que hacemos una especie de webinar, ¿no? Claro, podemos hacer o tenemos un día que podemos reunirnos. Ya vamos a coordinar con ellos. Por lo menos en estos 2 meses vamos a tener que darle mucho al dengue para aprender más, porque todos los días se aprende más y hacer las cosas mejor. Excelente, doctora. Muchas gracias por desde ya la predisposición desde la Oficina de Telesalud y también pues de nuestra dirección del Hospital de Tarapoto. Bien, ¿alguien más para alguna pregunta por ahí antes de que cerremos? Bien, entonces estamos dando por concluido, agradeciéndole a cada uno de ustedes también por haber tenido el tiempo de poder participar y entrar a esta educación continua organizado, en este caso por el Hospital 22 Tarapoto. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles.